Las historias que te contaba tu abuelo, tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos hacer una narrativa sobre un hecho histórico que pasó hace algunos años. En 1915. La historia, lo real, empieza el día 1 de diciembre. En 1915. Pero antes de eso tengo que dar el contexto. Resulta que en aquel tiempo, en un lugar que se llama San Pedro de la Cueva, Sonora. Era un pueblito pequeño, era una comunidad pequeña. En aquel lugar llegaban muchos gavilleros. En las noches, casi siempre llegaban de noche. Llegaban y tumbaban las puertas, se metían a las casas, se llevaban lo que podían. Los cerdos los mataban y los echaban en el caballo, destazaditos. Las bestias se las llevaban en un lado. La situación era insoportable para las personas porque vivían del campo, vivían de lo que cosechaban, de sus animalitos. Les llegaba un grupo de gavilleros, al poco tiempo llegaba otro y luego otro, y por lo tanto la situación era completamente insoportable. Llega el momento que aquellas personas ya cansadas de tanta tropelía se reúnen y deciden hacerles frente a todas aquellas personas. Entonces comisionan a una persona que se ponga arriba de un cerro, que es donde se ve todo. Se veían las dos únicas entradas que había para llegar al poblado. Por ahí eran dos caminos pequeños. Se quedó varios días esa persona. Le hicieron una media casita por ahí con ramas, una enramada, le llevaban comida y agua, y ahí se estaba ese hombre. Un día bajó, el día 1 de enero 1915, bajó corriendo, llegó al poblado y les dijo: ¿saben qué? Allá se ve una tolvanera muy grande, se escucha el tropel de caballos y posiblemente sean los bandidos que vienen a hacer de la suya. Necesitamos que vayan rápido. Y se armó la gente y vámonos. Salieron corriendo, llegaron justo cuando venían cruzando aquellas personas. Empezó la balacera. Pues la balacera tumbaron poquitas gentes de aquí, poquitos de allá, pero cada vez eran más gentes. Entonces ellos ya hicieron el alto al fuego. Primero se quedaron sin balas. Algunos salieron corriendo a esconderse para el otro lado del cerro. Otros les dijeron pues que quiénes eran. Al ver que eran muchos, dedujeron que era la gente de Pancho Villa, lo cual era cierto. Entre ellos venía un coronel y ya pues hicieron la aclaración. Ellos les dijeron por qué les habían disparado, de que pensaban que eran unos bandoleros que siempre los agobiaban. Aquel coronel pues les dijo que venía la tropa, que Pancho Villa posiblemente no llegara ese día porque se iba a quedar en el pueblo de enseguida a descansar. Llegaron, acabaron con todos los marranitos que había por ahí porque empezó a llegar más gente. Había que darles de comer, las mujeres haciéndoles comida, y fueron con el chisme. No falta un chismoso. Fueron con el chisme a con Pancho Villa, pero le contaron, como los chismes se cuentan a veces, se cuentan mal. Entonces ya aquella persona, cuando llegó a oídos de Villa, ya era muy diferente la versión, y Villa se enojó porque le habían un sobrino. Entre los difuntos había un sobrino de él, y mandó ordenar que encerraran a todos los hombres en una casa. Todos los encerraran, que los apresaran. Él quería acabar con hombres, niños, niñas, mujeres, con todo mundo, y le quería prender fuego al pueblo. El coronel cambió un poquito las cosas. Sí los apresaron a los hombres, pero el coronel lo que quería era pues esperar a que fuera más clemente Villa, más razonable, cosa que no era posible. Toda esa noche algunos jóvenes por ahí los escondieron dentro de una cueva. Luego los cambiaron de lugar porque estaban muy visibles, se escondieron en una cripta, y por fin empezaron a darle salida a los hombres y a las mujeres. Se dice por personas que narran que hubo mucho abuso en las mujeres, desde las jovencitas hasta las adultas. De eso no sé, hay algunas versiones de eso. Lo que sí puedo estar seguro es de que la situación estuvo muy tremenda en aquel lugar. Sabían que iba a haber difuntos, sabían que iba a haber personas porque Villa había ordenado eso. Llega en la mañana el general, llega disparando. De antemano pues llegó con mucha gente, y por ahí empiezan a sacar a las personas. Créanme que estos momentos son dolorosos porque mucha gente lo tiene a él como un héroe nacional, lo tiene a él como el gran libertador de México, como un caudillo. Yo en lo personal estuve en Durango, en algunos lugares de la sierra de Durango, donde él estuvo muchas ocasiones, y comentan muchas historias tremendas de él. Nada que ver con la leyenda que nos cuentan en los libros de texto, nada que ver. Por eso fue que le buscaron liquidarlo a él, porque ya tenían miedo que volviera a agarrar poder y volviera a ser el sanguinario hombre que era. Los que conocieron a él lo comparan con Saddam Hussein, una cosa semejante. Dicen que era una cosa horrible tratar con esa persona. Cuando él se enojaba, no razonaba, a quien fuera lo liquidaba. Llega este hombre en la mañana, llega disparando, y luego ya les dieron salida a las mujeres que se fueran. En aquel lugar estaban escondidos en la cripta, estaban escondidos varias jovencitas y 3 varones jóvenes. Ellos se vistieron de mujer, como no tenían bigote ni nada de eso, se vistieron, se pusieron un chal, porque era muy a la moda el chal, era cubrirse la cabeza con un trapo grande, y se pusieron un vestido
todo, y con eso salieron, les dieron salida. Por allá estaban un retén, pero como eran varios y todavía era de madrugada, no les pusieron mucha atención y váyanse, se fueron a una cañada, por lógica no a donde los dijeron los villistas, ellos conocían el lugar y salieron más lejos todavía. Por allá había un arroyito donde tomar agua, había cuevas y por allá se escondieron. Sabían de antemano que si los volvían a recoger había peligro de perecer, de perder la vida. Comentan que el general empezó a sacarlos de 6 en 6 y los puso a un lado de la iglesia, parados, y ahí los fusilaban. Y tráigame otros 6 y otros 6. Entre ellos había 2 jovencitos. Y el sacerdote del lugar salió a recriminarle a Villa, a hacerlo entrar en razón, a intentar que parara aquella masacre. Y Villa le dijo, váyase porque también a ustedes me lo puedo ejecutar. Pues resulta que no le hizo caso y lo intentó otra vez. Entonces, la tercera vez que viene, le dijo Villa, si vuelve a venir, padrecito, me lo voy a fusilar junto con él. Pero era tanta la desesperación de aquel hombre, él los conocía a todos, él había comido con todos, había hecho amistad con todos, entonces ya llevaba más de la mitad fusilado. Y llega y le dice, señor general, por favor, pare esta matanza. Y ahí mismo le disparó a quemarropa. Fue una matanza de más de 80 hombres, más de 80 hombres. Es un periodo muy triste para México, es un periodo tremendamente triste y doloroso, porque incluyó jovencitos, incluyó adultos, unos cuantos hombres son los que libraron, nada más. Hubo mucho abuso, mucho golpe, mucho insulto, mucho de todo, mucha presión. Es difícil tratar con una persona como él. Va el general Villa, poblado de enseguida, les dice que vayan a ese pueblo para que limpien, porque hubo una pequeña matanza que tuvo que matar unas cuantas personas. Cuando llegan se quedan horrorizados porque todos eran conocidos, la mayoría eran parientes. Hubo que lavar, era un bar de sangre, hubo que lavar, hubo que llevarlos en carretas como pudieron al otro pobladito para sepultarlos. Fueron varios días. Ya aquellas personas, cuando vieron que ya Villa se había ido, ya había puesto tierra de por medio, ellos regresaron a sus casas. Aquellas viudas, el sustento se lo había llevado Villa, los dejó sin animales, los dejó sin alimentos, los dejó tremendamente, como se puede decir, en la ruina. Había que empezar de cero. Por ahí los poblados de enseguida les hicieron llegar poquito frijol, poquito maíz, poco de ropa. En los pueblos de México, yo quiero decir que aún hoy en la fecha hay gente que solidariza con cualquier persona así, en aquel tiempo mucho más. Entonces aquellas viudas no tenían manera de trabajar, no tenían manera de sobrevivir. Se dice que algunas empezaron a hacer comida para vender, a vender a los pobladitos, poquito que vendieran y lo que sobraba se lo comían. Unos guisos exquisitos. Pasa el tiempo, aquellos niños que empiezan a crecer, los que quedaron, quizá algunas mujeres salieron embarazadas de aquellos guerrilleros, empiezan a crecer y empiezan a emigrar a Estados Unidos, y ahí se quedaron las mujeres. Aquellos niños empiezan a enviar, aquellos jóvenes ya empiezan a enviar dinero poco a poco, se empieza a reactivar la economía, empieza a cambiar todo. Algunos nunca regresaron, algunos ya nunca regresaron, otros más se regresan a su pueblo, a sus raíces. Y aquí la crónica de una familia. Es una anécdota de superación, es una anécdota que me da mucha motivación, que me da mucho orgullo narrarlo. La familia Romero Noriega, de ahí de San Pedro de la Cueva, Sonora, Santa María de Cueva, Sonora se llama. Bueno, resulta que uno de sus hijos le dice, mamá, necesitamos mandarles a mis primos, a mis tíos, me están pidiendo la receta fulana de tal, que cómo la haces. Pues ella le dijo cómo, pero y se les mandó por texto, pero no es igual. ¿Sabes que necesitamos hacer un video y mandárselos? Ya tenemos tecnología, ya existe el WhatsApp, empezaron por WhatsApp, pero la familia es muy grande, los conocidos son muy grandes, no se dan abasto. ¿Sabes qué, mamá? Tenemos que entrar en las plataformas de Facebook y de YouTube. Y ahí empieza la historia. El canal se llama La Herencia de las Viudas. ¿Por qué la herencia de las viudas? Porque la señora Esmeralda Noriega dice, es la herencia de mi abuela, de mis tías, de mi bisabuela, de todas las mujeres que en aquel tiempo padecieron aquí esas calamidades. Dice, todas ellas me enseñaron a cocinar, todas ellas me enseñaron a hacer todo esto. Y dice, y pues aquí estamos, dice, ya aprendimos a hacer muchas cosas, ahora hay que compartir con el resto de la familia y con quien más quiera aprender las recetas antiguas. Pero déjeme decirle que hay una cosa, cuando usted está viendo cómo cocinan, se está uno saboreando, estás viendo aquellos guisos muy diferentes, muy variados, muy de todo. Y es que mi tata lo hacía así, y es que mi nana lo hacía así, y es que los sazones que se manejan, la variedad es inmensa. Ellos como familia son un ejemplo a seguir, de ser un pueblito que estaba completamente olvidado. Y digo completamente olvidado porque a los que son tragedias, el gobierno no les da seguimiento. Gracias a ellos nos dimos cuenta del tipo de tragedia, porque la señora
en ocasiones ha narrado parte de lo que pasaron en aquellos lugares. Entonces nos hemos dado cuenta de lo que realmente sucedió. Quiero decirles que como canal, como familia, ellos no se presentan todos, únicamente sale la señora Esmeralda, parece ser que la graba es un hijo, el esposo no se ve por ahí, tiene otros 2 hijos, pero vuelvo a reiterar, ahí la sencillez con la que cocinan, la humildad que tienen en la comida, en la cocina, algo sencillo, algo básico, no requieren hornos de gran precisión, no requieren cosas de la última moda, no, nos enseñan a cocinar con leña, como realmente se cocinaba, como realmente se saborea con el sazón. Déjeme decirle que ellos han recibido ya entrevistas parece ser que de parte de periódicos, de parte de televisoras, son un ejemplo a seguir. Su canal de YouTube ya anda alrededor de 500,000 seguidores, algo así, o a lo mejor ya pasa. Yo quiero decirle que no es fácil, en 2 años no es fácil hacer eso, pero se debe precisamente a la sencillez. Y luego de ahí sigue todo esto que llega a los corazones de las personas. Yo quiero hacer una dedicatoria especial. Yo quiero decirles felicidades, familia Romero Noriega, por ser un ejemplo a seguir. Muchas felicidades. Mis mejores deseos para el canal, la herencia de las viudas. Sigan siendo como son. Sigan transmitiendo la sazón, las recetas y todo aquello, enseñándonos a cocinar a los que no sabemos. Yo sé cocinar muy poco, pero hay personas que sí saben. Y hay personas que si frijolitos hacen frijolitos, te saben a gloria. Entonces, aquí lo único que resta es decirle, canal de las viudas, gracias por compartir a todos los mexicanos y a todo el mundo las recetas. Son un resurgimiento como el fénix de entre las cenizas, porque mucha gente falleció en aquel lugar. Quedaron prácticamente puros niños y niñas, puras mujeres. Era para que aquello se hubiera terminado. Sin embargo, floreció. Sin embargo, se sostienen. Son pueblitos allá en el centro de la sierra, pueblitos que solamente la mano de Dios los puede guardar, solamente la mano de Dios puede hacerlos prosperar. Gracias a Dios se sostuvieron, gracias a Dios se pudieron reponer, que la pérdida humana nunca se recupera, pero por lo menos ellos salieron adelante, por lo menos ellos siguen ya con otro tipo de pensamiento, ya son nietos y bisnietos de aquellas personas, pero aún queda aquello en la memoria, aún quedan los recuerdos. Un día de tantos, platicando, me dice Armando, mamá, ¿qué vas a hacer de comida ahora? No sé, le digo, le voy a preguntar una receta a una de tus tías, le digo, las tías, ella es mi nina, pero mis tías son hermanas de mi papá, una familia grande, de 11 hermanos. Le digo, le voy a marcar a ella y le voy a pedir una receta de mi nana fina, tengo muchas ganas de prepararla, de comer. Y le marco y no me sabe decir. Entonces, en eso, él estaba ahí, estaba en la casa. Bueno, él, cuando yo me levanto tempranísimo en la mañana, ya de 3 a 4 de la mañana, ya estamos preparando las hojas para las obleas. Se levanta a platicarlo conmigo y todo en espera de que él le llamen para el trabajo que estaba por comenzar. Pues no me supieron dar la receta, pregúntale a tu tía, total que no me supieron dar la receta. Y ahí yo me quedé y le digo, ¿cómo se me figura que me voy a poner a documentar todo esto? Pero el proyecto en sí era para dejárselo a mi familia, para que ellos dijeran qué comía mi mamá, qué comía mi abuela, mi nana, qué comía mis papás. En aquí no, ¿por qué? Porque a mí no me lo supieron decir en su momento. Entonces de ahí viene todo eso. Entonces él me dice, ¿no te gustaría, dice, no, dejarle todo esto, aprovechar la tecnología, dice, y dejarle todo esto a tus nietos, a tus bisnietos, cómo tú haces las tortillas de harina, dice, cómo tú haces el caldo de arroz, cómo tú haces las albóndigas, los frijoles? Sí, le digo yo, sí. Y hasta aquí termina mi relato. Saludos. Gracias. Vuelvo a repetir, hay muchas historias que merecen ser contadas.